Director de inversiones de Alter Finance Asset Management. Salvador, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Salvador, estamos a la espera de conocer el veredicto por parte del Banco Central Europeo este jueves. A partir de las 2:30 de la tarde podremos escuchar a Christine Lagarde respondiendo a las principales cuestiones de los periodistas. Sin embargo, a pesar de que esperamos esa primera subida de tipos de interés, la primera en 11 años, seguimos preguntándonos hasta qué punto veremos la subida esperada en 25 puntos básicos o si el Banco Central Europeo podría sorprendernos con un tono más hawkish, más agresivo y subir en 50 puntos básicos, porque son muchas las voces que insisten en que el Banco Central Europeo debería pisar el acelerador. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál es la visión desde Alter Finance? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente el mercado viene descontando una subida de 25 puntos básicos por las declaraciones que hemos ido viendo en el último mes. No obstante, es verdad que las últimas semanas, semana y media, hemos visto que ha aumentado la probabilidad en la expectativa de que pudieran ser un poquito más agresivos y dieran el paso a subir 50 puntos básicos. En Europa la situación es diferente a Estados Unidos, donde la inflación tiene un componente más de consumo. Al venir provocada por problemas de oferta y fundamentalmente por problemas en el mercado energético y en los alimentos, pues es verdad que los miembros del Banco Central Europeo pueden llegar a tener dudas de si lo correcto es apretar el acelerador y subir los tipos de interés más de lo que a lo mejor el mercado descuenta, suponiendo así caídas en los activos de riesgo y haciendo que los analistas empiecen a pensar o a temer por una recesión un poquito antes de lo esperado. Entonces, nosotros en Altair lo que esperamos es que se mantengan en los 25 puntos básicos de subida. Mientras tanto, Salvador, a la espera de esa primera subida de tipos de interés, la mirada ya también se está poniendo en el posible recorte de tipos o parón por parte del Banco Central Europeo en esas subidas esperadas. Escuchábamos ahora cómo desde BlackRock insisten en que el Banco Central Europeo podría detener el aumento de los tipos incluso antes de la Reserva Federal debido a la recesión inminente que estamos esperando en el viejo continente. ¿Hasta qué punto es así? Bueno, es que, como decía antes, la situación de Europa es complicada porque vemos tensiones en la inflación, deterioro económico, vemos al Banco Central que va muy por detrás en ese ciclo de subidas de tipos. Otro debate es si es justificable o no por el componente, como decía antes, de la inflación, de los factores que inciden en esa inflación, y lo estamos viendo reflejado, por ejemplo, en la paridad, ¿no? en la divisa, en el euro-dólar. Lo cual a su vez también nos está afectando al ser importadores netos de materias primas, entre la subida de precios más la debilidad del euro, y está haciendo que se desequilibren o desajusten la balanza comercial exterior, como hemos visto en Alemania, ¿no? En el caso de Alemania, en las últimas semanas. Entonces, en este sentido, bueno, es curioso que hablemos del Banco Central Europeo bajando tipos cuando todavía no hemos llegado ni a ver la primera subida. No deja de ser paradójico. Entonces, bueno, yo creo que tienen que ser agresivos, pero sin sorprender al mercado. Tienen que ir trazando una línea de ruta y tienen que irla siguiendo. 25 puntos básicos esta semana, 50 probablemente en la de septiembre, y acabar el año en el entorno del 0,75-1% en función de cómo vayan variando los datos macroeconómicos, ¿no? Yo creo que eso sería lo más acertado. Salvador, mientras tanto, claro, estamos pendientes del repunte de la escalada que estamos viendo en la inflación. La semana pasada conocíamos el dato de IPC y de IPP de Estados Unidos, también el IPC de algunos países europeos. Era el caso de España, que se situaba por encima de los 2 dígitos, 10,2%, tal y como veíamos en la lectura preliminar. Un pequeño respiro el que nos daba Alemania, pero en el caso de Francia e Italia también veíamos una inflación en máximos. Esta semana conocemos el IPC de la eurozona, además lo vamos a hacer antes de esa reunión del Banco Central Europeo. Y una de las principales cuestiones ahora es quizás cómo debemos invertir para que nuestros ahorros no pierdan valor ante la escalada que estamos viendo de la inflación. Pues un año atrás. Como bien dices, se junta por un lado el mal comportamiento de los activos tradicionales, bolsas, bonos, con una inflación muy alta, ¿no? Entonces, bueno, a corto plazo es verdad que el sentimiento es muy negativo en el mercado, pero nosotros cuando hacemos números lo que vemos es, oye, pues ¿qué ha pasado con las bolsas en otras crisis o en otros momentos de volatilidad?
Hemos llegado a ver caídas del 50, por ejemplo, en 2008, en 1974, del 40 en la crisis.com, pero la mayoría de las crisis al final acaban con caídas de entre el 20 y el 35%. Y hemos llegado a tener ya este año caídas del 25-30 en algunos índices, ¿no? Por tanto, incluso poniéndonos en el peor de los escenarios, estaríamos a mitad de camino, 2/3 de ese camino, y si al final el escenario no es tan negativo como se está pintando, ¿no? O como vemos en las narrativas del día a día, pues probablemente ya sea un buen momento para estar invertidos. Entonces, nosotros lo que aconsejamos es, en general, estar invertidos, si no te ha pillado entrar, si te ha pillado aguantar, o incluso incrementar un poquito el punto de riesgo en las carteras. Y vemos oportunidades tanto en renta fija como en renta variable, ¿no? Vemos bonos a 3-4 años que ya te pagan entre el 3 y el 8-7% según el nivel de riesgo que quieras coger. Y luego en renta variable, pues igual, puedes empezar a combinar apuestas que antes no podías. Es decir, tienes empresas tecnológicas que ya han caído un 50% y son empresas buenas que tienen un buen crecimiento y que, aunque estuvieran sobrevaloradas, esa sobrevaloración ya se ha corregido en el mercado. Y luego también tienes oportunidades buenas en empresas intensas en capital, donde, bueno, pues si piensas que va a haber inflación y que los commodities van a seguir con presiones alcistas, pues son empresas que en esos sectores estratégicos y claves ahora mismo van a ganar dinero y además están muy baratas, ¿no? O sea, que puedes combinar varias apuestas y asumiendo volatilidad en el corto plazo, en general te va a ir bien si miras más allá de 2-3 años. Salvador, precisamente comentabas las empresas tecnológicas. Esta semana conoceremos las cifras de IBM, que publica hoy al cierre, y también vamos a tener las cuentas de Netflix. La semana que viene vamos a conocer el resto de las FANG. Es cierto que el ámbito tecnológico, y además cuando ponemos el foco en tecnología estadounidense, no únicamente se centra en las FANG, por supuesto, pero aprovechando que vamos a tener estos resultados empresariales, ¿hay alguna de estas gigantes mencionadas que ya hayan corregido esa sobrevaloración y que merezca apostar por ellas? Bueno, luego ya depende un poco del tipo de análisis que hagas, del tipo de compañía que quieras tener en tu cartera, ¿no? Nosotros aquí en Altair es verdad que no buscamos la empresa, digamos, que tenga el mayor potencial de crecimiento, que tenga, digamos, todo su negocio basado en expectativas. Nos gustan más las inversiones de calidad, acompañadas evidentemente de crecimiento, ¿no? Y, por ejemplo, has dado un buen ejemplo con IBM, que es una empresa que tiene mucha capacidad de generar caja y que venía cotizando a múltiplos, pues quizá desorbitados por un mercado intervenido en renta fija que se ha ido, digamos, traspasando al resto de activos financieros. A corto plazo es verdad que los beneficios por la presión, el aumento de los costes, pues bueno, podemos ver decepciones, pero como decía antes, con un enfoque de inversión a largo plazo, desde luego ya no estás comprando en el pico, que siempre es algo a intentar evitar, ¿no? Pues Salvador Díaz, desde Altair Finance Asset Management, nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Y nosotros a continuación.